Hola a todos, mi nombre es Tonatiuh García Jiménez, soy jalapeño de nacimiento y soy integrante actualmente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Llevo en la Orquesta Sinfónica de Jalapa aproximadamente 20 años. Soy violista, toco la viola, egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Antes de compartir con ustedes un poco de mis experiencias y de mi trayectoria, quiero agradecer al Instituto Veracruzano de Cultura y al Teatro del Estado el que nos brinden este espacio para dar a conocer un poco de lo que hacemos como miembros de esta comunidad artística de Jalapa y de nuestro estado de Veracruz. Yo inicié mis estudios formalmente a la edad de 14 años, cuando finalmente pude ingresar después de un segundo intento. Mi madre había insistido en que se me escuchara tocar el violín. Yo había aprendido algunas pequeñas piezas populares de canciones mexicanas en el violín porque integraba una orquesta típica infantil. A esta orquesta típica infantil me integré desde la escuela primaria en quinto año, cuando estaba en la escuela práctica anexa a la Normal Veracruzana. Allí inicié tocando flauta y después pasé a tocar violín. El maestro de esta orquesta típica infantil era el maestro Antolín Guzmán Salazar. En esta orquesta estaba integrada por niños de la primaria, pero cuando pasábamos a la secundaria, pues continuábamos algunos todavía, y yo fui uno de esos alumnos que continuaron. Y más que gustarme la música o gustarme ir a tocar a esta orquestita, lo que me gustaba era ir a jugar antes o después de los ensayos. Los ensayos eran en la Escuela Normal Veracruzana. Y mi mamá, yo creo que pensó que me gustaba ir a la orquesta y decidió, ya cuando estaba yo en segundo año de secundaria, ir a preguntar sobre las inscripciones en la Facultad de Música. El director en aquel entonces, el maestro Enrique Márquez, me permitió que un maestro me escuchara y, bueno, desafortunadamente en el primer intento el maestro dijo que no tenía las cualidades para estudiar en esa institución y me rechazaron. Mi mamá insistió y en una segunda oportunidad, con la maestra Agnieszka Maklakiewicz, tuve finalmente la oportunidad de ingresar a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Inicié con el violín y estuve allí durante 2 años, es decir, 4 semestres estudiando violín, hasta que mi maestra me dijo que por qué no probaba yo el instrumento de la viola, por varias razones. Me dio varias razones. Una, por el tamaño de mi mano, otra porque no había... El instrumento de viola es un poco más grande que el violín. Entonces consideraba que quizá la viola iba a ser un poco más cómodo para mí tocarla. La otra es porque no había casi alumnos de viola. Y finalmente la orquesta de la Facultad de Música necesitaba instrumentistas también de viola. Me dijo también, pensando en el futuro, que era muy probable que yo consiguiera más rápido trabajo como violista porque se necesitaban más violas y había una oferta de violinistas mucho más amplia que violistas. Y en todo tuvo razón. Fue más cómodo para mí tocar viola. Me integré rápidamente a la orquesta de la Facultad de Música y cuando tuve oportunidad de conseguir trabajo también lo hice mucho más rápido. Después de que egresé de la Facultad de Música, yo sentía que no tenía yo todavía una formación completa.
Yo no me considero una persona virtuosa, no me considero una persona que haya nacido para la música. Siempre he considerado que he tenido, digamos, no facilidad para la música. Entonces he sido como constante y preocupado en mi formación. Al terminar mis estudios de licenciatura, siempre tuve la inquietud de tomar cursos, talleres fuera de Jalapa. Recuerdo a uno de mis maestros en la Ciudad de México, Micael Tolpigo, que era el principal de la Orquesta Sinfónica Nacional. Lo aprecié mucho porque aprendí mucho de él, y después también recuerdo con pues con ricas experiencias, muy bonitas experiencias, los festivales de San Miguel de Allende de música de cámara. A partir de uno de esos festivales, finalmente pude yo concretar estudios en España. Antes de viajar a España, quería comentarles que mi primer viaje al extranjero, y que sí fue un viaje eh, lejos de México, mi primer viaje al extranjero fue viajar a Japón. Viajé a Japón porque la orquesta de la Facultad de Música participó en un festival de orquestas juveniles. Esto dio pie a que conocer otro país y viajar motivara más el gusto por tocar en ensambles, ya sea en cuartetos de cuerda, en orquestas de cámara o en orquestas sinfónicas. Ese fue una de las primeras, digamos, bonitas experiencias que brinda la música, no solo conocer personas, conocer amigos al integrarse a ensambles, sino también viajar. Entonces, a partir de que llegué a España, hice estudios de posgrado en Barcelona, hice estudios de posgrado en Granada, en la ciudad de Granada, estudié música de cámara, estudié también musicología, y el estar 4 años en España me brindó un espectro muchísimo más amplio de lo que era la música. Estudiar musicología me hizo ver que no nada más la interpretación, sino la dirección, la edición, música para cine, la historiografía, todo eso se podía estudiar. Eh, Todas las también materias teóricas se podía profundizar muchísimo más. De allí también me surgió en España la cosquillita por estudiar dirección de orquesta. Regresé a México. Yo ya había pasado al estar en España por orquestas como la Orquesta Sinfónica Nacional. Había estado un año allá tocando, teniendo conciertos en el Palacio de Bellas Artes. Estuve también en la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Había también audicionado en una convocatoria de oposición para la Orquesta Sinfónica de Jalapa, donde finalmente se me había aceptado, y ya había tenido yo pues lo que conocemos aquí en México como la base, ¿no? Mi trabajo ya de planta. Con ese trabajo de planta pude viajar a España, me reintegré a la Sinfónica de Jalapa, estuve 2 años aquí en Jalapa, y después viajé a Estados Unidos, donde estudié un doctorado en interpretación en viola y una maestría en dirección de orquesta. A la par de mi formación como músico, también me ha gustado escribir poesía, escribir cuento y un poco de novela, y últimamente guiones cinematográficos. Empecé a escribir desde que estaba en la preparatoria, empecé a escribir poesía. Mi poesía posteriormente evolucionó a una cuestión narrativa, comencé a escribir cuento, y afortunadamente el año pasado recibí un premio por haber escrito un cuento
que titulé El canto de la iguana. Lo inscribí a un concurso internacional que en Perú salió la convocatoria y afortunadamente entre más de 280 participantes, pues el canto de la iguana resultó premiado. También comencé a escribir un poco de guiones cinematográficos y tenía yo siempre la espinita de escribir para, digamos, proyectos audiovisuales. Entonces escribí un guión para un cortometraje que titulé Hope, en donde no solo escribí el guión, también lo dirigí, lo produje y toco en la viola la, digamos, banda sonora. Después de este primer cortometraje, que por cierto resultó premiado como mejor video musical, se llevó la palma de bronce en un festival internacional de cortometraje en México, decidí escribir otro segundo cortometraje. Este segundo cortometraje estuvo como que un poco más ambicioso y con mayor reto. Lo inscribí a un festival internacional en Viena de cortometraje y también obtuvo un premio. Tuvo el premio como mejor cortometraje experimental y nos llevamos ahí una estatuilla. Este cortometraje lo titulé Sueños Fragmentados, lo dirigí, lo produje y también dirigí al ensamble que interpretó la banda sonora. Yo me inspiré en este cortometraje en una pieza musical del compositor mexicano Silvestre Revueltas, que él a su vez dedica a esta obra, se la dedica a Federico García Lorca, el poeta español. Después de este segundo premio de cortometraje, yo decidí realizar un videodanza, una dramaturgia para 3 bailarines y la titulé Habitar Reflejos. Me ha gustado explorar otros lenguajes a partir de mi creatividad, de imaginar historias, porque me ha gustado mucho ver cine, porque me ha gustado mucho leer, porque me gusta escribir y creo que como músicos tenemos que explorar, tenemos que nutrirnos de otras artes, no solo el teatro, también la danza, también la escultura, también la pintura. Hay compositores que permanecen y que han permanecido en la historia musical, que se han nutrido, se han inspirado de la literatura, de novelas, de cuentos, de personajes míticos, de leyendas, se han inspirado de pinturas, se han inspirado también de incluso la arquitectura. Entonces yo he tenido como que siempre esta pues motivación de nutrirme de todas las artes. Además de la formación que me dieron mis padres, siempre fue de aprender de todo. Y nos llevaban, con mis hermanos, nos llevaban a museos, nos llevaban a sitios arqueológicos, nos contaban siempre mis padres pasajes de la historia de nuestro país, pasajes de la historia universal. La biblioteca de mis padres está llena de novelas por un lado, cuentos, poesía y por otro lado libros sobre filosofía, libros sobre pedagogía. Entonces yo creo que por ahí viene también mi inclinación hacia las artes, hacia la música, hacia la literatura y hacia escribir. Considero que mi vida aún ahora, cuando aparentemente ya integro una orquesta sinfónica y ya tengo casi 50 años, aún ahora estoy aprendiendo y constantemente estoy preocupado por aprender de otras cosas. La vida de un músico es difícil. No todos, lamentablemente, encuentran la oportunidad de integrarse a una orquesta sinfónica. Muchos tienen que aprender a dar clases,
Eh, por fortuna, yo aprendí a dirigir. Estudié una maestría en Estados Unidos, tuve la oportunidad de dirigir la Orquesta Sinfónica de Jalapa en una ocasión, fue una experiencia inolvidable. Yo en la secundaria había soñado dirigir una orquesta, finalmente fue un sueño que se logró, y la formación de un músico está llena de obstáculos. Hay que seguir adelante, hay que fluir y hay que ser constantes. Con esto quiero compartir parte de mis experiencias diciendo que todo artista tiene frustraciones. Yo he tenido frustraciones también, etapas difíciles, y que la carrera de músico se construye constantemente, ladrillo a ladrillo, y que pues ha sido una maravilla haberme encontrado con la música, y mi instrumento, la viola, es un instrumento que espero que me acompañe en toda mi vida. Finalmente terminaría contándoles que escribí un guión cinematográfico que fue seleccionado por el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, y que estoy trabajando en la producción de esta película. Espero pronto darles buenas noticias con este último proyecto en el que me encuentro. Saludos a todos, a todas, y reitero mi agradecimiento al Instituto Veracruzano de Cultura y al Teatro del Estado por brindarnos este espacio. Nos vemos pronto.